El tesoro de David. Devocional sobre los Salmos. Por Charles Spurgeon. Salmo del 80 al 84. Salmo 80. Título: Al músico principal, sobre lirios. Esta es la cuarta vez que vemos este título. Los demás salmos son el 45, el 60 y el 69. ¿Por qué se da este título? Es difícil decirlo en cada caso, pero la forma delicadamente poética del salmo presente justifica muy bien el título encantador. El salmo es un testimonio de la iglesia como un lirio entre espinas. Versículo 1. El profeta no empieza su oración de modo abrupto, sino que mezcla con ella ciertos títulos, por medio de los cuales se dirige a Dios apropiadamente y presenta su causa. No dice: «Oh, tú que sostienes y gobiernas todas las cosas que hay en el cielo y en la tierra, que has colocado tu morada sobre los cielos», sino que dice: «Tú que pastoreas a José como a un rebaño, tú que estás sentado entre querubines». Estas dos cosas ensalzan el favor y la providencia de Dios revelada a Israel, y las recuerda para que pueda alimentar y reforzar la confianza en la oración. Aprendamos de este ejemplo a alimentar y fortificar nuestra confianza en la oración a Dios con la marca de esta bondad divina y paternal que nos es revelada en Cristo, nuestro pastor y propiciación. Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas a José como a un rebaño. Ahora, puedes observar esta escena sin pensar en el pastor que guía a José como a un rebaño, y el otro río que todas sus ovejas han de cruzar. Él también va adelante, y, como en el caso del rebaño, los que se mantienen cerca de él no temen mal alguno. Escuchan su dulce voz, que dice: «Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán». Con la mirada fija en él apenas ven la corriente o sienten el frío de las olas amenazantes. Sin embargo, muchos vacilan, van temblando en la orilla, y temen lanzarse. Miran las aguas oscuras del río, y, como Pedro en el agitado Genesaret cuando le falló la fe, empiezan a hundirse. Entonces piden socorro, y no en vano. El buen pastor acude pronto a rescatarlos, y ninguno de su rebaño perecerá nunca. Incluso los corderos más débiles son llevados al otro lado, sanos y salvos. Vi una vez rebaños que cruzaban el Jordán, entrando en el hermoso Canaán, una tierra feliz, y allí la escena era más impresionante aún. El río es ancho, la corriente, impetuosa, y los rebaños, numerosos, en tanto que los pastores tenían un aspecto pintoresco y bíblico. La idea de una posible catástrofe en que las ovejas fueran arrebatadas por la corriente y anegadas en el misterioso mar de la muerte que se traga al mismo Jordán era más solemne y sugestiva. Tú que guías a José como a un rebaño eres considerado por los infieles como que no te preocupas de nuestros asuntos. Por tanto, extiende tu mano en nuestra ayuda para que pueda ser cerrada la boca de los que hablan iniquidades. No buscamos oro, riquezas o dignidades de este mundo, sino que anhelamos tu luz, deseamos ardientemente conocerte. Por tanto, ilumínanos con tu luz, tú que estás sentado entre querubines, resplandece. Nuestro mayor temor es que sea parte de nosotros la presencia del Señor, y nuestra esperanza más viva es la perspectiva de su retorno. Versículo 2. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés. Es prudente mencionar los nombres del pueblo de Dios en la oración, porque son preciosos para él. Jesús lleva los nombres de los de su pueblo en su pectoral, tal como la mención de sus hijos tiene poder para un padre. Lo mismo ocurre con el Señor. Versículo 3. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro, conviértenos a ti desde lo terreno a lo celestial, convierte nuestras voluntades rebeldes a ti, y cuando seamos convertidos, muéstranos tu faz para que podamos conocerte, muéstranos tu poder para que podamos temerte, muéstranos tu sabiduría para que podamos reverenciarte, muéstranos tu bondad para que podamos amarte, muéstranoslas una vez, otra vez, siempre, para que en medio de la tribulación podamos seguir adelante con semblante gozoso y ser salvos. Cuando tú nos salves, seremos salvos. Cuando tú apartas tu mano, no podemos ser salvos, y seremos salvos.
Todo lo que se necesita para la salvación es el favor del Señor. Una mirada de su ojo misericordiosa transformaría Tophet en el paraíso. No importa la furia del enemigo o lo amargo de la cautividad. El rostro resplandeciente de Dios nos garantiza la victoria y la libertad. Este versículo es una oración muy útil. Como nosotros también nos apartamos con frecuencia, clamemos con nuestros labios y nuestro corazón: oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos. Versículo 4. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Que Dios esté enojado con nosotros cuando pecamos nos parece natural, pero que Dios esté enojado incluso contra nuestras oraciones es una amarga aflicción. Dios no solo tiene carros y jinetes del cielo con que defender a su profeta, sino también las criaturas más bajas, indóciles y despreciables con que confundir a sus enemigos. Si Goliat se atrevió a desafiar al Dios de Israel, se le derrota con un guijarro. Si Herodes se hincha para hacerse un dios, Dios le envía bichos asquerosos contra los cuales no le pueden salvar sus guardas. Habéis oído de ratas que no pudieron ser ahuyentadas hasta que hubieron dado muerte al ambicioso prelado, y de la mosca que mató al Papa Adriano. Dios tiene muchas maneras de castigar su ira, pues, nos parece por ello más temible cuando se nos presenta bajo un título tan imponente: el Señor Dios de los ejércitos está enojado. Hablan de Tamerlán que podía amedrentar a sus enemigos con una sola mirada. Oh, qué terrores hay escondidos en el semblante de un Dios ofendido. Versículo 5. Les diste a comer pan de lágrimas. Su carne está sazonada de salmuera destilada de sus ojos llorosos. Sus comidas, que antes eran ocasiones de diversión y placer, ahora son ocasiones luctuosas en las que cada uno contribuye su bocado amargo. Tu pueblo comía pan de trigo antes, pero ahora ha recibido de tu propia mano un régimen no mejor que pan de lágrimas, y a beber lágrimas en gran abundancia. El pan de lágrimas es aún más el fruto de la maldición que el comer pan con el sudor de la propia frente, pero por el amor divino será transformado en una bendición mayor para ministrar a nuestra salud espiritual. Versículo 6. Y nuestros enemigos se burlan de nosotros, encuentran nuestra miseria divertida, ven nuestra tragedia como una comedia, hallan sal para su ingenio en nuestras lágrimas, jolgorio en nuestra perplejidad. Es demoníaco el gozarse de las penas de otro, pero es hábito constante del mundo de los malvados el burlarse de las tribulaciones de los santos. La simiente de la serpiente sigue a su progenitor y se goza en el mal. Versículo 7. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos. Véase el versículo 3 y obsérvese que allí era solo: oh Dios, restáuranos. Aquí es: oh Dios de los ejércitos. Y en el versículo 19, oh Jehová, Dios de los ejércitos, como el pájaro al ir moviendo las alas halla aire en que apoyarlas y va remontándose, así lo hace la fe en la oración. Versículo 12, porque abriste brecha en sus vallados, todos los que no guardan tus preceptos, que no conocen el camino de Dios, pecadores francos y conocidos, de mala reputación. Estos son los hombres escogidos para ministrar en tu altar, a estos se les conceden las prebendas, estos recogen los racimos, no para ti, sino para ellos. No consideran a tus pobres ni alimentan a los hambrientos, no visten a los desnudos ni ayudan al extranjero, no defienden a la viuda ni al huérfano, comen el cordero del ganado y el becerro engordado en medio del rebaño, cantan al son del salterio y el órgano, como David. Creen que tienen los instrumentos de música ordenados en coros, alabando a Dios con los labios, pero con el corazón están muy lejos de Dios. Beben vino en copas, perfumado de fragancias exquisitas, y no sufren en lo más mínimo por la aflicción de José, no son movidos a piedad por los necesitados y los pobres. Hoy en el teatro, mañana en la silla del obispo, hoy en una casa disoluta, mañana canónigos en el coro, hoy soldados, mañana sacerdotes, han transgredido tus caminos, y han vuelto a tu viña, no para cultivarla para ti, sino para recoger los racimos para ellos mismos. Versículo
13. La destroza el puerco montés. No hay imagen de un enemigo destructor más apropiada que la que se usa aquí. Hemos leído de zorras pequeñas que echan a perder las viñas, pero el puerco montés es un enemigo mucho más destructor, que se abre paso por vallados, osa en el suelo, arranca las cepas y lo pisotea todo. En realidad, los habitantes de los países en que hay abundancia de puercos monteses preferirían un león a uno de estos animales, que puede herir con sus colmillos afilados como navajas y con rapidez extraordinaria, desgarrando a un caballo o un perro de una dentellada. Versículo 14. Visita esta viña, todavía tiene raíces, algunas ramas están vivas, empezó al principio del mundo, y nunca ha fallado, y nunca fallará, porque tú has dicho, he aquí, yo estoy con vosotros, hasta el fin del mundo. Puede decrecer, pero nunca puede fallar por completo. Esta viña es la viña que tú has plantado. Hay un espíritu, una fe, un bautismo, un Dios y Señor de todos, que es el todo en todos. Visita, pues, esta viña, porque tu visitación preserva su espíritu. Visítala con tu gracia, con tu presencia, con tu Santo Espíritu. Visítala con tu vara y con tu cayado, porque tu vara y tu cayado le infundirán aliento. Visítala con tu azote para que sea disciplinada y purificada, porque viene el tiempo de la poda. Quita las piedras, recoge los sarmientos secos y ata los enaces para quemarlos. Levántala, quita los brotes superfluos, ponle soportes, abónala, refuerza la valía y visita esta viña, como ahora tú visitas la tierra y la riegas. Versículo 17. Esté tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti reafirmaste. Las naciones se levantan y caen en gran parte debido a la intervención de individuos. Napoleón es un azote para Europa, Wellington lo abate y la libra del tirano. Es por el hombre Cristo Jesús que el Israel caído ha de levantarse, y verdaderamente por medio de él, que se digna llamarse Hijo del Hombre, que el mundo será librado del dominio de Satanás y de la maldición del pecado. Oh Señor, cumple tu promesa al hombre de tu diestra, que participa en tu gloria, y dale que pueda ver el placer del Señor prosperado en su mano. Ahora bien, como Cristo es llamado el varón de la diestra de Dios, esto dice que es el objeto de sus atenciones escogidas, en él se complace, y como prueba de ello le ha puesto en el lugar más honroso. Él es el Hijo del Hombre, a quien el Padre hace fuerte en sí mismo, esto es, para apoyar el honor y la dignidad del carácter divino entre una generación perversa y corrompida. La consideración de la diestra del Padre estando sobre él, o la satisfacción del Padre en él como nuestra garantía, sirve para alentar y estimular nuestras peticiones a su trono, y es el mayor aliciente para poner en práctica la resolución, a partir de ahora, no nos apartaremos de ti. Versículo 19. Haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos, incluso nosotros, que estábamos tan apabullados. Ningún extremo es demasiado grande para el poder de Dios. Él puede salvar hasta en el último momento, y esto, simplemente mostrando su faz sonriente sobre el afligido. Los hombres pueden hacer poco con su brazo, pero Dios puede hacerlo todo con una mirada. Oh, si viviéramos para siempre a la luz del rostro de Jehová. Durante la aflicción viene Dios, y cuando Él viene, ya no hay más aflicción. Salmo 81. Versículo 1. Cantad con gozo. No debería haber monotonía o sopor en nuestro canto, ni desánimo que nos haga cojear. Cantad bien alto, deudores de la gracia soberana. Vuestros corazones están profundamente agradecidos, que vuestras voces expresen este agradecimiento. Aclamad con júbilo al Dios de Jacob. Es de lamentar que las consideraciones sociales impidan a los miembros que canten los himnos a todo pulmón. Por nuestra parte nos deleitamos en las explosiones de alabanza, y preferimos voces no entrenadas en las reglas artísticas que canten de todo corazón con toda la congregación al unísono. El decoro que apenas permite emitir un murmullo o deja el canto al coro, simplemente es una burla del culto de adoración. Los dioses de Grecia y de Roma podían ser adorados con cánticos refinados y clásicos, pero Jehová ha de ser adorado solo con el corazón,
y la música mejor para su servicio es la que deja libre juego al corazón. Versículo 4. Porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Cuando pueda demostrarse que muchas de las festividades religiosas que se celebran tuvieron su origen en un estatuto divino, las observaremos, pero mientras no sea así, guardamos sobre las mismas nuestras reservas. Nuestro deber es rechazar las tradiciones de los hombres y observar las ordenanzas del Señor. Nos preguntamos con respecto a cada rito y rúbrica, ¿es esto una ley para el Dios de Jacob? Si no se ve claro, no hay autoridad para imponerlo a los que andamos en la libertad cristiana. Versículo 7. Te probé junto a las aguas de Meribá. La historia de Israel es solo nuestra propia historia en otra forma. Dios nos ha escuchado, nos ha librado, nos ha dado libertad, y con frecuencia nuestra incredulidad da lugar a desconfianza, murmuraciones y rebelión. Nuestro pecado es grande, grande es la misericordia de nuestro Dios. Reflexionemos sobre los dos y hagamos una pausa. Selah, el correr en la lectura no aprovecha nada. Sentémonos un rato y meditemos, lo cual es muy provechoso. Versículo 9. No habrá en medio de ti Dios ajeno. En las tiendas de Israel no es tolerado ningún Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Allí donde hay falsos dioses, al poco se les rendirá culto. El hombre es un idólatra tan empedernido que las imágenes son para él siempre una fuerte tentación. Allí donde hay los nidos, los pájaros se sienten atraídos otra vez. Versículo 10. Abre tu boca. Cuando el hombre bueno se acerca a Dios, tiene muchas cosas de que tratar, muchas quejas que presentar, muchas bendiciones que implorar, y como estas ocasiones no suceden con frecuencia, tiene más cuidado en mejorarlas. Entonces derrama toda su alma, y no le faltan palabras, porque cuando el corazón está lleno, la lengua rebosa. La aflicción y la pena hacen elocuentes a los que de modo natural son tardos en el hablar. Abre tu boca, pues, oh cristiano, tensa tus deseos a lo sumo, abarca cielo y tierra con tus deseos, y cree que hay bastante en Dios para darte plena satisfacción. No basta con que acudas al trono de la gracia, has de hacerlo osadamente, es erigido para los pecadores, incluso los principales de ellos. Ven, pues, y espera hasta que obtengas misericordia y halles gracia que te ayude en el día de la necesidad. Los que esperan más de Dios suelen ser los que más reciben. El deseo del justo, por extenso que sea, será concedido. En Persia existe todavía la costumbre de que cuando el rey desea honrar de modo especial a un visitante, o a un embajador, quiere que abra bien la boca, y el rey la llena de golosinas, tantas como quepan en ella, a veces incluso joyas. Esta costumbre es muy curiosa, y sin duda está en alguna forma en relación con este texto: abre tu boca, y yo la llenaré, no con burbujas, o sea, joyas, sino con un tesoro mucho más rico. Versículo 11. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso obedecer. Sabe, pecador, que si al final te pierdes el cielo, signo de exclamación abierta, que Dios no lo permita, signo de exclamación, no podrás decir que el Señor tenga la culpa. Tu condenación será el resultado de tus propias decisiones. No habrá quebrantamiento de la promesa, ni sutileza legal en el Evangelio, sino que tú mismo, voluntariamente, apartaste la vida eterna de ti. Digan lo que digan tus labios para desmentirlo. Mi pueblo no oyó mi voz, no me quiso obedecer. Por consiguiente, cuando el jurado se siente para inquirir sobre tu alma perdida, para ver cómo llegaste a este miserable fin, se hallará que tú eres el culpable de tu propia condenación. Nadie pierde a Dios sino el que voluntariamente se aparta de él. Versículo 12. Los entregué, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron según sus propios consejos. Ningún castigo es más severo que este. Si los hombres rehúsan ser frenados, y aun con el freno en la boca rehúsan la obediencia, ¿quién ha de asombrarse que se les suelten las riendas sobre el cuello y que se les deje libres para que se lancen desbocados a su propia destrucción? Sería mejor ser lanzado a los leones que a los deseos del propio corazón. Los hombres, descartando la gracia restrictiva, pecan deliberadamente, consultan, debaten y consideran, y luego,
con malicia y sangre fría, eligen lo peor en vez de lo mejor. Es una obstinación extrema en la rebelión el que los hombres no solo corran al pecado por la pasión, sino que con calma andan según sus propios consejos de iniquidad. Un hombre puede ser entregado a Satanás para la destrucción de la carne a fin de que el alma pueda ser salvada, pero el ser entregado al pecado es 1000 veces peor, puesto que su fruto es la ira divina con miras a la condenación del alma. Dios hiere aquí como un enemigo, con dureza, y atrevemos a decir que Dios nunca castigó a un hombre o una mujer con su juicio espiritual en amor y compasión. Que tu preocupación y esfuerzo constantes sean el tener la guía del Espíritu continuamente sobre ti. Si la tienes, ora para conservarla. Pueden ir las cosas bien para un cristiano cuando esta guía está en suspenso o desaparece, como yerra y se descarría aquel a quien no guía el Espíritu, como se retrae y aparta del bien aquel al cual el Espíritu no inclina y guía al mismo. Qué incapaz de avanzar es aquel a quien el Espíritu no sostiene. Qué pasiones y concupiscencias sobran sobre aquel a quien el Espíritu no tiene bajo su gobierno santo y misericordioso. Oh, esto es de infinito interés para todos los que pertenecen a Dios, el preservar y asegurarse la guía del Espíritu. Considerad a un hombre bueno sin ella, es como un barco sin piloto, un ciego sin guía, un niño a quien nadie sostiene, la pobre multitud que no tiene quien la mantenga en orden. Qué triste diferencia hay en la misma persona cuando es guiada por el Espíritu y cuando el Espíritu la abandona. Este es el resultado cuando Dios entrega a una persona a sus propios consejos. Pronto pasa a ser un caos y corre a su perdición y ruina. El que Dios deje a un alma a sus propias concupiscencias es peor que el ser abandonado a los leones del mundo. ¡Ay! Va a desgarrar su alma peor que un león lo hará al cuerpo, y hará pedazos de él cuando no haya quien le libre. El que Dios los deje a sus propios consejos es, en efecto, entregarlos a la ira y destrucción eternas. Nuestra primera corrupción es nuestro propio acto, no es obra de Dios, nuestra creación la debemos a Dios, nuestra corrupción a nosotros mismos. Ahora bien, puesto que Dios gobierna a sus criaturas, no veo cómo puede ser de otro modo que según la naturaleza presente de la criatura, a menos que Dios se complazca en alterar esta naturaleza. Dios no fuerza al hombre contra su naturaleza, no le fuerza la voluntad en la conversión, sino que se la inclina a ella en su gracia y su poder. No fuerza ni inclina la voluntad al pecado, sino que la deja a los hábitos corruptos en que se ha establecido ella misma. Así, cuando un reloj tiene un defecto en alguna de sus ruedecillas, el hombre que le da cuerda o pone sus manos en las ruedas y las mueve es la causa del movimiento. Pero es la falla en el reloj, una deficiencia de algo, que es la causa de su movimiento erróneo. Este error no es de la persona que lo hizo, o de la persona que le da cuerda o lo pone en marcha, sino que es debido a otra causa. Sin embargo, hasta que sea arreglado no funcionará de otra manera siempre que esté en movimiento. Nuestro movimiento proviene de Dios. Hechos 17, 28. En Él nos movemos, pero no el desorden de este movimiento. Es la plenitud del estómago del hombre en el mar lo que causa su mareo, y no el gobierno del barco por el piloto. Dios no nos infunde el deseo carnal ni lo estimula, aunque Él presenta el objeto por el cual el deseo es estimulado. Dios entregó a Cristo a los judíos, se lo presentó, pero nunca les mandó que le crucificaran, ni les infundió malicia, ni la avivó, sino que Él, viendo esta disposición y estado mental, apartó su gracia restrictiva y los abandonó a la conducta de sus propias voluntades viciadas. Toda la corrupción del mundo aparece de la concupiscencia en nosotros, no del objeto que Dios en su providencia nos presenta. La corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, 2 Pedro 1, 4. Versículo 13. Andado en mis caminos. Ninguno se halla en los caminos de Dios excepto los que han escuchado sus palabras. Versículo 16. Y con miel de la peña, la roca o peña, espiritual y místicamente indican a Cristo, la roca de salvación. 1 Corintios 10, 4. La miel de la roca, la plenitud de la gracia en Él, y las bendiciones de ella.
las misericordias firmes a David y las preciosas promesas del pacto eterno, y el Evangelio, que es más dulce que la miel o que el panal de miel, y con ella son llenados y satisfechos los que escuchan a Cristo y andan en sus caminos, porque, así como el conjunto de lo que dice aquí muestra lo que Israel perdió por la desobediencia, también sugiere claramente lo que gozarán los que escuchan y obedecen. Salmo 82. Título y tema: Salmo de Asaf. Este poeta del templo actúa aquí como predicador de la corte y la magistratura. Los que hacen algo bien, pueden hacer bien otra cosa. El que escribe buenos versos no tiene por qué no ser capaz de predicar. ¿Qué predicación habría sido la de Milton si hubiera subido al púlpito, y si Virgilio hubiera sido un apóstol? Versículo 3. Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Se dice de Francisco I de Francia que cuando una mujer se le arrodilló para pedir justicia le mandó que se levantara, porque dijo: Mujer, es justicia la que te debo, y justicia tendrás. Si pides algo de mí, esto será misericordia. Versículo 4. Librad al pobre y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. Es algo magnífico cuando un juez puede librar a una víctima como a una mosca de la tela de una araña, y es horrible cuando el magistrado es a la vez un depredador. La ley con frecuencia ha sido un medio de venganza en la mano del hombre sin escrúpulos, como el veneno o la daga. Un juez ha de impedir tal villanía. Versículo 5. No saben, no entienden. Todo juez ha de tener en sí, como dijo Baldus, dos clases de sal. La primera es sal de ciencia, para conocer su deber. La segunda es sal de conciencia, para poder hacerlo. Versículo 6. Yo dije: vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Nadie puede negar que la vieja doctrina del derecho divino de los gobernantes ha sido una fuente de abusos. Los aduladores han hecho de ella una unción halagadora para los oídos de los príncipes, enseñándoles que no están obligados a obedecer a las leyes, que solo son responsables delante de Dios por su administración y que todo intento por parte del pueblo de limitar su tiranía o de ponerlos de sus asientos cuando fallan otras medidas es una rebelión contra Dios, del cual son viceregentes. Incluso ahora esta doctrina se deja oír de vez en cuando en el púlpito y la prensa, y así se intenta subyugar la conciencia del pueblo al capricho de los tiranos. Tengamos cuidado en observar que el arpa de Asaf no da sanción a este derecho divino de los reyes para gobernar injustamente, pero si bien hay que procurar evitar que haya abuso por parte del gobierno civil en su derecho divino, este derecho en sí no puede ser olvidado. El Estado es una ordenanza de Dios, ya que tiene, como la familia, su fundamento en la misma constitución de la naturaleza humana. Versículo 7. Pero como los demás hombres moriréis. Qué sarcástico suena esto. Por grandes que hayan sido hechos estos hombres por el cargo, siguen siendo hombres y, por tanto, han de morir. Para todo juez este versículo es un memento mori, ha de dejar su asiento en el tribunal del mismo modo en que se quita la capa de armiño para ponerse la mortaja. Y como cualquiera de los príncipes caeréis, que rápidamente despoja la muerte a los grandes. Es la gran niveladora, no defiende la libertad, pero sí proclama la igualdad y la fraternidad, como un demócrata consumado. Los grandes hombres mueren igual que los comunes y plebeyos, como su sangre es la misma, también lo es el golpe que les quita la vida, y produce los mismos dolores y agonías. No hay lugar donde no alcance la flecha de la muerte, hace caer al pardillo y al águila. Es hora de que todos los hombres consideren esto. El príncipe en su palacio encumbrado, el mendigo en su humilde choza, tienen una doble diferencia en rango y en alojamiento, pero ambos se encuentran en la tumba y sus cenizas se mezclan. Andamos por este mundo como un hombre en un campo nevado, todo parece liso, pero ningún paso es seguro. Todos son como actores en un escenario, unos tienen una parte, y otros, otras. La muerte está todavía ocupada entre nosotros, aquí deja caer a uno de los actores, le enterramos con pena y volvemos al escenario, cae otro, y aún otro, hasta que la muerte se queda en el escenario. La muerte es la pantalla que apaga todas las luces de la vanidad.
Con todo, el hombre cree que todos los demás van a morir, aunque no sospecha que esto pueda ocurrirle a él. La meditación de la muerte arranca las plumas del orgullo. No eres sino polvo animado. ¿Pueden sentir orgullo el polvo y las cenizas? Eres un prado de heno y pronto pasará la guadaña. Yo dije, vosotros sois dioses. Pero, ¿para qué no os enorgullezcáis? Añade el correctivo, como los demás hombres moriréis. Sois dioses que mueren. Salmo 83. Título, Salmo de Asaf. Esta es la última ocasión en que encontramos a este elocuente escritor. Asaf, el vidente, se da cuenta de los serios peligros que resultan de las poderosas naciones confederadas, pero su alma sigue fiel a Jehová, en tanto que como poeta predicador alienta a sus paisanos a la oración por medio de su sagrada lírica. Versículo 1. Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni permanezcas inmóvil. En la Escritura hay 3 razones por las que el Señor guarda silencio y se queda quieto cuando su pueblo está en peligro y hay necesidad extrema de que preste ayuda. Una es, el Señor lo hace para poner a prueba su fe, como vemos claramente en Mateo 8, 24, donde se dice que nuestro Señor Jesucristo estaba dormido. Verdaderamente, el Señor no permitirá la catástrofe, pero permitirá que lleguemos cerca, que las olas nos cubran, y el horror cubra nuestras almas, y todo para probar nuestra fe. Hay otra razón en Isaías 59, esto es, el Señor guarda silencio en medio de las tribulaciones de su pueblo, para poner a prueba la entereza del hombre y descubrir si seguirá adherido a Dios, a su causa y a su pueblo en integridad de corazón, porque si Dios se mostrara siempre favoreciendo su causa, tanto Dios como su causa tendrían muchos amigos y favoritos. Pero algunas veces Dios deja su causa, deja a su pueblo y deja su evangelio y sus ordenanzas en el ancho mundo para ver cuáles son los que siguen adheridos a los mismos. Hay una tercera razón. Dios, por así decirlo, guarda silencio en medio de las mayores tribulaciones, para recoger a los inicuos en un haz y destruirlos así conjuntamente. ¿Permanece Dios en silencio? Entonces no calles tú, sino grita hasta que Él rompa su silencio. Versículo 2. He aquí que rugen tus enemigos. Los adversarios de la iglesia en general son un grupo muy ruidoso y vociferante. Su orgullo es como metal que resuena, como címbalo que retiñe. Versículo 3. Contra tu pueblo han conspirado astuta y secretamente, y se han conjurado contra tus protegidos. Cuanto menos sepa el mundo de ti, mejor. Basta con que te satisfaga una cosa. Dios conoce a los que son suyos. El símbolo del cristiano es no estar perdido, pero sí escondido. Versículo 4. Han dicho, venid, y destruyámoslos para que no sean nación. Esto se dice más fácilmente que no se hace. Con todo, muestra lo concienzudos que son en su intento los enemigos de la iglesia. Su política es la exterminación. Han puesto el hacha a la raíz del asunto. La Roma papal siempre ha amado este método de guerrear, y por ello se ha jactado de la matanza de San Bartolomé y los crímenes de la Inquisición. Versículo 5. Porque se confabulan de corazón a una, se confabulan para actuar conjuntamente los enemigos de la iglesia con miras a destruirla. ¿Piensan los reyes de la tierra dar su poder y honrar a la bestia? ¿Y no serán unánimes los amigos de la iglesia en servir sus intereses? Si Herodes y Pilato se hicieron amigos para crucificar acordes a Cristo, sin duda Pablo y Bernabé, Pablo y Pedro, serán pronto amigos, para que puedan predicar conjuntamente a Cristo. Aunque puede haber alguna discrepancia privada entre los inicuos, con todo, se pondrán de acuerdo y se unirán contra los santos. Si 2 galgos se están enseñando los dientes peleando por un hueso, a la vista de una liebre dejan el hueso y se lanzan tras ella. Lo mismo si los malvados tienen diferencias privadas entre sí. Cuando hay una persona piadosa cerca se terminan las desavenencias, para poder perseguiría con saña. Versículo 6. De Moab, nacido de incesto, pero, pese a ello, un pariente cercano,
El feudo de Moab contra Israel era muy amargo. Poco podía el justo Lot haber soñado que su simiente no santa sería un enemigo implacable de la posteridad de su tío Abraham. Versículo 8. También el asirio se ha juntado con ellos. Herodes y Pilato se hacen amigos y Jesús ha de ser crucificado. El romanismo y el ritualismo hacen causa común contra el Evangelio. Selah. Hay buenas razones para hacer una pausa cuando la nación se hallaba en esta encrucijada, y, con todo, la fe necesita hacer una pausa, porque la incredulidad siempre va deprisa. Versículo 9. Como a Sísara, como a Jabín en el arroyo de Sison, cuando lo quiere Dios, un arroyo puede ser tan mortal como un mar. Sison fue tan terrible para Jabín como el mar rojo para Faraón, que fácilmente puede el Señor derrotar a los enemigos de su pueblo. Dios de Gedeón y de Barak, no olvides vengar tu heredad de sus enemigos tan ávidos de sangre. Versículo 10. Fueron hechos como estiércol para la tierra. En el año 1830 se ha estimado que fueron importados más de 1 millón de bushels de huesos humanos e infrahumanos en el puerto de Uli, procedentes de Europa, las cercanías de Leipzig, Austerlitz, Waterloo, en que se desarrollaron las principales batallas hace unos 15 o 20 años. Fueron barridas y recogidos los huesos de los héroes y los caballos en los que aquellos cabalgaban, recogidos de todas partes, fueron embarcados hacia Hull, y desde allí transportados a los molinos de huesos en Yorkshire, con maquinaria de vapor poderosa que los redujo al estado de polvo. En estas condiciones fueron enviados principalmente a Doncaster, uno de los mercados agrícolas más importantes del país, donde fueron vendidos a los granjeros como abono para sus tierras. La sustancia oleosa resultante de los huesos calcinados es un abono mejor que cualquier otro, y en particular la de los huesos humanos. Versículo 11. Pon a sus capitanes como a Oreb y a Zeb, como a Seba y a Salmuna, a todos sus príncipes. El salmista, viendo a estos 4 culpables colgando en la horca elevada de la historia, pide con sinceridad que otros de carácter idéntico compartan su destino, por amor a la causa de la verdad y la justicia. Versículo 14. Como fuego que quema el monte, como llama que abraza el bosque, pidamos la ayuda divina para quebrantar el poder y enemistad del hombre natural, que pueda ceder ante la palabra de gracia, y que la madera, heno y hojarasca de las doctrinas falsas perezcan ante el resplandor del rostro de Dios. Versículo 17. Sean afrentados y turbados para siempre, sean confundidos, y perezcan. Qué terrible es el destino de los enemigos de Dios al ser confundidos y turbados para siempre, el ver todos sus planes e intrigas deshechos, y sus cuerpos y almas llenos de angustia sin fin. De este perecer de oprobio sean libradas nuestras almas. Versículo 18. Y conozcan que tu nombre es Jehová, el Altísimo sobre toda la tierra. La historia inglesa primitiva nos informa de algunos perseguidores sanguinarios que avanzaban contra un grupo de cristianos. Los cristianos, viendo que se acercaban, se dirigieron hacia ellos y, a pleno pulmón, gritaron: Aleluya, aleluya, alabado sea Jehová. El nombre del Señor abatió la ira de sus perseguidores. Josefo dice que el gran Alejandro, cuando en su marcha triunfal llegó cerca de Jerusalén, fue recibido por el gran sumo sacerdote, en cuya mitra se hallaba grabado el nombre de Jehová, y Alejandro se acercó, y adoró este nombre, con lo que su intento hostil quedó desarmado. Había un significado y poder en este nombre glorioso antiguo tal como lo escribían los judíos. Pero el nombre de Jesús es ahora mucho más poderoso en el mundo de lo que era el nombre de Jehová en aquellas edades primitivas. Salmo 84. No es muy importante saber cuándo fue escrito este salmo, o quién lo escribió. A mí me parece que exhala el perfume davídico. Se desprende de él la fragancia de las hierbas aromáticas de la montaña y los lugares solitarios y desérticos en que el rey David tuvo que residir con frecuencia durante sus muchas guerras. Esta oda sagrada es una de las más selectas de la colección. La rodea una suave irradiación que ha hecho que se la llame la perla de los salmos. Si el Salmo 23 es el más popular, el 103 el más gozoso,
el 119 el más profundamente vívido, y el 53 el más dolorido. Este es el más dulce de los salmos de paz. Versículo 1. Cuán amables son tus moradas. Aquí se hace resonar la trompeta del Evangelio, y se oyen sus ecos gozosos, y todos los creyentes cantan cánticos de amor y de gracia. Además, lo que hace aún más deleitosas estas moradas, es la presencia de Dios en ellas, de modo que no son otra cosa que la casa de Dios, la puerta del cielo, las provisiones que hay aquí atesoradas y la compañía que se goza en ellas. Versículo 2. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. El salmista declara que le es imposible dejar de expresar sus deseos, por lo que empieza a proclamar su anhelo de Dios y de su casa, llora, suspira y ruega para obtener el privilegio. A algunos hay que arrastrarlos a la iglesia, en tanto que David está clamando por ella. No necesitaba que repicaran campanas desde el campanario para inducirle a ir a la iglesia, llevaba la campana en su propio pecho. El santo apetito es una mejor llamada al culto que la llamada de las campanas. Anhela. Esta palabra, grita en el original, procede de ramaj, que significa lanzar gritos agudos, en alta voz, como los soldados al comenzar la batalla, adelante, adelante, o bien cuando gritan después de ganada la batalla, victoria, victoria, victoria. La palabra hebrea denota un grito resonante, como el de un niño que llora porque tiene hambre. Cuando esto ocurre es todo el niño el que llora, lloran las manos, el rostro, los pies. Versículo 3. Aún el gorrión halla casa. Este cuidado tierno de Dios sobre las más pequeñas entre sus criaturas es mencionado aquí de modo emocionante. Los gorriones gozan de las ricas provisiones de su tierno cuidado. Dios pensó, de antemano, en todas las cosas de que van a tener necesidad, pero no hay comunión entre ellos y el gran dador. De esto, alma mía, puedes aprender una lección útil. No te quedes nunca satisfecha frecuentando meramente estos lugares o teniendo allí ciertos privilegios, sino levántate en espíritu y busca y halla y disfruta de comunión directa con el Dios vivo por medio de Jesucristo nuestro Señor. El corazón de David se vuelve hacia Dios, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Versículo 4. Perpetuamente te alabarán. La comunión es la madre de la adoración. Aquellos que se apartan de él dejan de alabarle, pero los que moran en él están siempre engrandeciendo su nombre. Los corazones de ellos están llenos de cielo, y sus conciencias llenas de consuelo. No puede haber otra cosa que música en el templo del Espíritu Santo. Versículo 5. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Para las personas que están pensando en otras cosas no será placentero ni provechoso el orar, ni el alabar, ni el oír la palabra. Un grupo de peregrinos que hubiera dejado sus corazones en casa no sería mejor que una caravana de cadáveres, por completo inadecuados para estar con santos vivos y que adoran a un Dios vivo, en cuyo corazón están tus caminos. El corazón en estado natural es un desierto sin caminos, lleno de precipicios y barrancos. Cuando el corazón es renovado por la gracia, se hace un camino y se prepara una senda para nuestro Dios. Ver Isaías 40, 3, 4. Versículo 6. Lo cambiarán en lugar de fuentes. Lo que parecía un impedimento se vuelve un estímulo y ayuda. En último término, no hay desgracia tan grande, ni situación tan desolada, que un corazón piadoso no pueda hacer una fuente o un pozo del que sacar agua consoladora, o bien agua para limpiar y abrir camino para el arrepentimiento, o agua para refrescar y hacer camino hacia la paciencia, o agua para humedecer y abrir paso a un crecimiento en la gracia. Y si el pozo está seco y no produce agua desde abajo, la lluvia llenará los hoyos y les suplirá agua desde arriba. Versículo 7. Verán a Dios en Sión. Así será con cada uno de los verdaderos peregrinos espirituales. La gracia de Dios siempre se verá que es suficiente para preservarlos seguros e inmaculados hasta su reino celestial y de gloria. Las tribulaciones no los abatirán, las tentaciones no les vencerán, los enemigos espirituales no les destruirán. Son guardados por el poder de Dios,
por medio de la fe para salvación, que ha de ser revelada al final de los tiempos. Versículo 10. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en las moradas de iniquidad. Cada uno ha de hacer su propia decisión y escoger. Lo peor de Dios es mejor que lo mejor del diablo. La piedra del umbral de Dios es mejor lugar para descansar que las camas mullidas de los pabellones de los magnates pecadores, aunque puedan echarse en ellas durante toda una vida de lujos y comodidades. Otra señal del Hijo de Dios es deleitarse estando mucho tiempo en la presencia de Dios. Los hijos han de estar en la presencia de su Padre. Allí donde está presente el Rey, allí está la corte. Allí donde está presente Dios, allí está el cielo. Dios está presente de modo especial en sus ordenanzas o sacramentos. Estos son el arca de su presencia. Versículo 11. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Como sol, Dios me deja ver a mí mismo. Como escudo, Dios se me muestra él mismo. El sol hace visible mi insignificancia. El escudo, la divina suficiencia. El uno me permite discernir que no merezco otra cosa que ira y que no puedo conseguir otra cosa que vergüenza. El otro, que tengo derecho a la inmortalidad y que puedo echar mano de una herencia permanente en el cielo. Veo, en resumen, respecto a Dios como sol, que si he de recibir paga, ha de ser la muerte eterna, pero a Dios como escudo, que si recibo el don gratuito puedo tener la vida eterna. ¿A quién, pues, he de temer? A mí mismo, evidentemente mi peor enemigo. El sol hace que el hombre empiece a partir de lo que es. El escudo le asegura que será protegido contra sí mismo y edificado para ser una morada para Dios por medio del Espíritu. Oye, alma mía, el Señor es un escudo. La luz y la fuerza van unidas, nadie puede descarriarse bajo su guía, ni hay razón alguna para desanimarse. Con esas palabras consoló a Abraham. Génesis 15, 1. No temas, yo soy tu escudo. ¿Por qué ha de temer el creyente la oscuridad cuando tiene un sol así que le ilumina y le guía? ¿Qué peligros pueden amedrentarle cuando tiene un escudo así que le guarda?